Y estoy mirando la pantalla, ¿quiénes están? No muchos. Bien, entonces el día de hoy, yo soy el doctor Luis Díaz Díaz. El día de hoy me toca desarrollar la clase de insuficiencia respiratoria aguda. Este es un síndrome, por si acaso, la insuficiencia respiratoria es un síndrome. Cuando uno sabe que un paciente, o cuando diagnostica en un paciente insuficiencia respiratoria aguda, siempre hay que buscar la causa que lo condiciona. Y entonces hay muchísimas causas, como vamos a ver a lo largo de la clase. Bien, estos son los objetivos de nuestra clase. Entonces, exponer el concepto, importancia de la insuficiencia respiratoria aguda y crónica, explicar la clasificación y causas de la insuficiencia respiratoria aguda, describir los síntomas y signos dependientes de hipoxemia e hipercapnia y su correlación fisiopatológica, que ya lo han hecho ustedes en su seminario de fisiopato, y analizar un ejemplo de insuficiencia respiratoria aguda y comparar insuficiencia respiratoria aguda de crónica, que casi es más desde el punto de vista gasométrico. Entonces, esas son las funciones del aparato respiratorio que ustedes ya las saben, ¿no? O sea, regulación de la temperatura, la regulación del pH, también tienen la regulación metabólica, de excreción tiene su función y de defensa también. Y lógicamente de la respiración, ¿no? A través de la ventilación, de la difusión, de la circulación. Entonces, es el concepto de insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, ahí dice incapacidad del aparato respiratorio, pero en sí es la incapacidad, claro, del aparato respiratorio de mantener los niveles de oxígeno y CO2 normales en sangre. Ahí tienen los valores normales, pero respirando aire ambiental, o sea, como si fuera Lima, donde la fracción inspiratoria de oxígeno es 0,21, o sea, Lima. Entonces ahí están los valores normales. Por ejemplo, adultos y niños, normal, 90 a 95 milímetros de mercurio de la presión arterial de oxígeno. ¿Ya? Presión arterial de oxígeno, no olvidar. El valor aceptable es más de 80 y se considera ya hipoxemia cuando es menos de 80. En los recién nacidos es 50, 70. En los ancianos más de 70, porque ustedes saben que el centro respiratorio del adulto mayor es poco sensible a la acción del oxígeno. Y se considera que un paciente tiene insuficiencia respiratoria aguda cuando tiene valores menores de 60 milímetros de mercurio. Bien, entonces esta es la presión parcial de CO2. Ahí está el valor normal, es 40 más menos 4. Acá lo importante es, por ejemplo, medimos los gases, entonces vamos viendo cómo se va comportando el PCO2. Si va subiendo, ¿no? Para ya hacer el diagnóstico, obviamente, de insuficiencia respiratoria. El aumento del PCO2, el aumento de PCO2 en sangre, se llama hipercarbia o hipercapnia. Y es cuando los valores de PCO2 son mayores de 45 milímetros de mercurio. O sea, insuficiencia respiratoria aguda es más de 50, pero les decía que uno va mirando, ¿no? Cómo está el comportamiento del PCO2. Si va subiendo, subiendo, de repente podemos hacer el diagnóstico no en mayor de 50, puede ser mayor de 45, ¿no? Es importante considerar eh, que la IRA, la insuficiencia respiratoria aguda en EPOC, o sea, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es cuando es mayor de 60 o cuando es mayor 10 milímetros de mercurio del basal. Es importante ese punto. O sea, cuando hay un pulmón previamente enfermo. Esta curva es para hacerle recordar, ¿no?
la curva de disociación de la hemoglobina. Acá, como verán ustedes, la PCO2, yo no sé si marca, creo que marca. ¿Ven que está marcando? ¿Me pueden responder, por favor? Se ve su mouse, doctor. Ah, ¿está marcando o no? Creo que no, ¿no? Sí, el mouse sí se ve. Ya, correcto, perfecto. Entonces, les estaba diciendo pues que el PO2 se considera normal por encima de 80. Y ya que variaciones por encima de ella rara vez afectan el juicio terapéutico y no modifican sustancialmente la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Entonces se considera de 80 para arriba, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros decimos hipoxemia cuando el PO2 está por debajo de 80 milímetros. Está en hipoxemia el paciente. Entonces, la PO2, la presión parcial de oxígeno puede variar y puede variar en una serie de circunstancias, ¿no? Como por ejemplo la modificación de la presión barométrica, sujetos que están en altura, por ejemplo, con la posición del sujeto y con la edad. Con todas esas circunstancias puede variar la presión de oxígeno normal. Y existen una serie de fórmulas para calcular el PO2, pero creo que no, eso no lo vamos a mostrar porque casi la presión arterial de oxígeno nos envían en la gasometría. Entonces, al igual que ocurre con el CO2, pues la mayor parte del contenido de oxígeno en sangre no se debe al disuelto, ¿no? No se debe al disuelto, sino al que va unido a la hemoglobina. Esto hay que considerarlo, porque esto lo consideran también los que a veces hacen tratamiento ingresando a cámaras especiales que les dan aporte muy alto de oxígeno, ¿no? Las cámaras hiperbáricas que les dicen. Usa el mecanismo, o sea, usa el oxígeno que está disuelto en sangre. Pero entonces, para nosotros el PO2 es importante porque va unido a la hemoglobina fundamentalmente. Y esa relación de la unión del oxígeno con la hemoglobina está marcada en este cuadro, que es la curva de disociación de la hemoglobina o curva de saturación de la hemoglobina, le dicen también algunos. Entonces, la morfología de esta curva varía según el grado de afinidad, pues, existente entre la hemoglobina y el oxígeno, y que está influenciado por una serie de cambios. Por ejemplo, se desvía a la izquierda cuando, por ejemplo, hay disminución del 2,3-difosfoglicerato. También se desvía a la izquierda cuando la temperatura baja, o sea, cuando hay disminución de la temperatura en el paciente, o cuando el pH se eleva. En esas circunstancias puede haber una desviación a la izquierda de la hemoglobina. En cambio, hay desviación a la derecha cuando hay aumento del 2,3-difosfoglicerato. Cuando hay también aumento de la temperatura, o sea, cuando el paciente está febril, o cuando el pH está disminuido. También se puede desviar la, la, la hemoglobina hacia la derecha cuando el paciente tiene anemia. Entonces, esta curva es muy didáctica, ¿no? Muy didáctica. Hay clasificaciones de insuficiencia respiratoria, pues hay muchísimas, ¿no? Yo creo que esta es una de las más conocidas, ¿no? Esa es una clasificación según el tipo de gas afectado. Entonces vamos a tener una insuficiencia respiratoria hipoxémica parcial o tipo 1. Seguro que esta es la forma de insuficiencia respiratoria aguda de la mayor parte de pacientes que ustedes han visto, seguramente. En esta IRA tipo 1, la presión parcial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio. Y el PCO2 está normal o disminuye. Y se disminuye, ¿por qué? Porque
como hay hipoxemia, entonces hay un estímulo del centro respiratorio. Y el centro respiratorio compensatoriamente aumenta la frecuencia. Y al aumentar la frecuencia, barre el CO2. Entonces, generalmente encontramos el PCO2 disminuir. En cambio, la hipercámnica, bueno, la hipercámnica, que es le dicen global también, pero es la tipo 2 en sí, ¿no? Tipo uno, tipo 2. Esta tipo 2, la presión arterial de oxígeno es menor de 60 siempre, y la presión de CO2 es mayor de 50. Entonces ya conocen estos dos tipos uno y 2. Pero a esta clasificación le podemos agregar según las características gasométricas. O sea, ustedes le toman una muestra de sangre a la persona, lo envían al laboratorio y le van a responder la gasometría, ¿no? De ese paciente. Entonces, de acuerdo a esa gasometría, igual la insuficiencia respiratoria es tipo uno, que hemos hablado, la hipoxémica. La tipo 2, donde aumenta el PCO2, o sea, es hipercámnica. Hay hipoxemia, pero muy leve, pero sobre todo es hipercámnica, porque es por trastornos de tipo ventilatorio. En cambio, la ira tipo 3, esta ira tipo 3 es una ira eh, perioperatoria, o sea que se produce alrededor de un acto quirúrgico fundamentalmente, en donde por motivos diferentes, que puede ser una cirugía torácica, una cirugía abdominal, etcétera, entonces la capacidad vital del paciente disminuye y en ella se inserta esta ira tipo 3. No es la más común, ¿no? Y luego la ira tipo 4, que es una ira que se inserta en pacientes que tienen shock, que sobre todo tienen shock donde hay hipoperfusión. Bien, acá esta clasificación es por el mecanismo fisiopatológico subyacente. O sea, pues cuando hay disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, una persona sube por encima de 3.000 metros, entonces se va a producir hipoxia. Hipoxia, hipoxemia, hipoxemia, hipoxia, ¿no? Eh, o también en pacientes que tienen hipoventilación alveolar. Por ejemplo, en una enfermedad de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente, ¿no? Que va de miembros superiores y va a afectar al final de la enfermedad, cuando la afecta, que generalmente sucede, afecta a los músculos respiratorios. Entonces el paciente entra en hipoventilación. Causa de hipoventilación hay muchas, la vamos a ver a posteriori. Luego alteraciones de la difusión, o sea, engrosamiento pues, de la membrana, ¿no? Alveolo arterial, difusión. Ejemplo, la fibrosis pulmonar. O cuando hay alteraciones de la ventilación-perfusión. Se altera la ventilación. Por ejemplo, en el EPOC hay zonas que se alteran la perfusión y está bien la ventilación, hay zonas de ventilación que están mal y que la perfusión está bien. Esa es la alteración, ventilación y perfusión. O el efecto Schum, derecho-izquierdo, cuando hay comunicación derecha-izquierda. Acá, y la tipo uno que se había comentado, o sea, la tipo uno es la donde hay disminución de la presión parcial de oxígeno. Y esto se puede producir cuando hay disminución de la presión inspiratoria de oxígeno. Las alturas es el ejemplo. Cuando hay trastornos de la difusión, lo habíamos dicho. En desequilibrios, ventilación-perfusión y en el shunt intrapulmonar. Es la tipo uno, la hipoxemia. Luego, y la tipo 2. En la ira tipo 2 ya dijimos problemas ventilatorios, fundamentalmente. O sea, el CO2 sube cuando hay problemas ventilatorios. ¿En qué circunstancias se puede presentar esto? Por ejemplo, cuando hay aumento en la producción de CO2 y no hay ventilación alveolar, ¿no? O sea, se produce bastante CO2, pero no se ventila el alveolo, por lo tanto, ese CO2 no se puede eliminar. O cuando hay aumento de la ventilación del espacio muerto. Y ese aumento de la ventilación del espacio muerto no está compensado
por un aumento de la frecuencia, o sea, de la ventilación minuto. La 3, como les comenté, ahí hay aumento del volumen crítico del cierre, pero fundamentalmente la disminución de la capacidad vital, como les había dicho. Cirugías torácicas, cirugías abdominales amplias, alteran, ¿no?, la capacidad vital de estos pacientes. La tipo 4, en la tipo 4 se produce por las siguientes circunstancias, ¿no? O sea, dijimos disminución de la perfusión en general, o sea, disminución de entrega de oxígeno y energía musculorrespiratoria, ¿no? O aumento de la extracción tisular de oxígeno, ¿no? Porque mucho trabajo muscular, etcétera, necesita más oxígeno, no hay un aumento y no hay el aporte necesario, ¿no? Este cuadro me parece muy interesante. A ver, fíjense bien, porque seguramente ustedes en sus pacientes han estado viendo también pacientes con insuficiencia respiratoria de repente mixta. Entonces, este cuadrito sirve para diferenciar la tipo 1, la tipo 2 y la mixta, ¿no? Miren en la tipo 1 cómo está el comportamiento de la presión arterial de oxígeno. O sea, tipo 1, un ratito. Bien, entonces, disculpen, estaba sonando el celular y eso impide concentrarse. Entonces, en el tipo 1 miren cómo está el comportamiento de la presión arterial de oxígeno, es menos de 60 milímetros en la tipo 1, porque es hipoxémica, ¿no es cierto? Ahí, en cambio, el PCO2 ya les había comentado por un mecanismo compensatorio, pues está normal, pero generalmente disminuida. Y la gradiente alveolo arterial está aumentada. Esto nos indica, pues, cuando está aumentada de que generalmente es pulmonar. Ya lo vamos a ver después. Tipo 2, tipo 2. En el tipo 2 miren, la presión parcial de oxígeno es menos de 85, o sea, la hipoxemia es no muy importante, la hipoxemia en estos pacientes. Pero en cambio sí es importante la presión parcial de CO2 que aumenta. Y aumenta mucho más cuando hay EPOC. Por eso, mayor de 50 milímetros de mercurio en la insuficiencia respiratoria aguda, donde hay un pulmón previamente sano. Y donde hay un pulmón previamente enfermo es mayor de 60 milímetros de mercurio. Ahí la gradiente alveolo arterial, ahí la gradiente alveolo arterial está normal. Luego, la mixta, ahí verán, la presión arterial de oxígeno es menos de 60 milímetros de mercurio. El PCO2 es mayor de 50 milímetros de mercurio. Aló, señor, estoy en una clase, por favor. Y ahí la gradiente enamista, la gradiente alveolo arterial está aumentada. Entonces, fíjense cómo la diferencia es en la presión parcial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno. Entonces, en la tipo 2 el pH podría estar en menos de 7,35 porque, claro, el aumento de CO2 va a producir acidez, ¿no? Un pH, por eso que puede bajar, puede bajar. Y en la tipo 3 ya dijimos limitación de la expansión torácica, o sea, la capacidad vital se altera, ya dijimos por qué, generalmente es en actos quirúrgicos, ¿no? O sea, perioperatorio. En la tipo 4 el paciente está en shock, o sea, hay alteraciones de perfusión. Este shock puede ser cardiogénico, hipovolémico, séptico, donde hay alteraciones de perfusión. Acá es una clasificación de la insuficiencia respiratoria aguda, perdón, de la insuficiencia respiratoria por el tiempo. Hay algunos que clasifican esto por el tiempo. Y, por ejemplo, dicen que es aguda cuando está dentro de las 72 horas y crónica más de 72 horas.
La crónica agudizada es una paciente que está en insuficiencia respiratoria crónica en la cual se inserta un proceso. Por ejemplo, un paciente con EPOC en que se inserta una neumonía, entonces agudizada. Acá está desmenuzado ya. O sea, ¿cuáles son los determinantes de hipoxemia? Como habíamos comentado, por ejemplo, cuando hay disminución de la presión de oxígeno del aire inspirado, o sea, el FiO2. Alturas, dijimos, más de 3.000 metros, ¿ah? Por si acaso. Esto era bien importante, sobre todo cuando los pacientes tenían COVID, para los fines del cálculo, para ver si está desaturando el paciente. Entonces, los valores son diferentes a nivel de mar y en la altura, ¿no? También cuando hay desplazamiento por gases pesados, recuerdan que hubo una vez un problema en una discoteca donde se incendió, etcétera, etcétera, y murió mucha gente, ¿no? Ahí hay desplazamiento por gases pesados, desplazan al oxígeno. Entonces, en estas circunstancias, pues la presión alveolar de oxígeno y arterial disminuye. O sea, acá la gradiente alveolo arterial no aumenta, ¿no? No aumenta. Acá están los más determinantes de hipoxemia, o sea, que se puede asociar con la hipoventilación alveolar, como ya vimos en la tipo 2, ¿no? Y eso se puede deber a alteración de los centros nerviosos reguladores, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, ¿no? Un infarto, una hemorragia cerebral, o cuando se le administra sustancias que vayan y depriman el centro respiratorio, ¿no? Los que son pepeados, ¿no? Los que son pepeados pueden entrar en insuficiencia respiratoria con hipoxemia y aumento del CO2 por hipoventilación alveolar. También cuando hay alteraciones neuromusculares, como la enfermedad de Guillain-Barré, que ya comentamos, o sea, la parálisis ascendente, los pacientes con polio, y ya no hay casi polio, pero a veces se han descrito algunos casos, en la polimiositis, que es una alteración dermatológica que afecta, inflamatoria, pero que afecta los músculos, en este caso respiratorios. En la miastenia gravis, o sea, hay un déficit de acetilcolina, ¿no? A medida que transcurre el día y haciendo actividad la persona, se va consumiendo la acetilcolina. Y eso trae como consecuencia una parálisis, ¿no? Y en las grandes hiperpotasemias, pacientes que tienen diarrea, pues, antes, por ejemplo, en el tiempo de la epidemia del cólera que hubo acá en Perú, en Lima, fundamentalmente, los pacientes venían con diarreas inmensas y en un momento, en una hora, en media hora, se deshidrataban y entraban en hipopotasemia. Y cuando tienen grandes hipopotasemias, el paciente puede hacer también hipoventilación alveolar. Luego, cuando hay alteraciones mecánicas del tórax, como fibrotórax, o sea, un paciente que tenía tuberculosis, por ejemplo, y que después cura de la tuberculosis y queda la secuela, que es el fibrotórax. Y en los pacientes que tienen inestabilidad por traumatismos torácicos, o pacientes que tienen sifoescoliosis. Seguimos con los determinantes de hipoxemia, ¿no? Alteraciones de la difusión alveolo arterial. El ejemplo clásico es la fibrosis pulmonar y alteraciones de la relación ventilación-perfusión. Ya le dije, el ejemplo es el EPOC, ¿no? Donde hay zonas bien ventiladas y otras zonas que están mal ventiladas. Zonas bien perfundidas y zonas mal perfundidas. El efecto Schum, o sea, cuando va de un lado a otro. Vamos a pasar esto. Entonces, acá mucho más desmenuzado todavía. Son causas según el mecanismo de producción. Ya les dije, alteraciones cardiovasculares, como por ejemplo el edema agudo del pulmón, ¿no? Que se puede presentar en distintas circunstancias. Pacientes que tienen valvulopatías, o sea, enfermedades valvulares, la mitral, la aórtica, etcétera, y como consecuencia producen edema agudo del pulmón también, ¿no? Luego, cuando hay disfunción ventricular izquierda, un paciente, por ejemplo, que tiene un infarto, ¿no? Y que afecte el ventrículo izquierdo.
pacientes que entran en arritmia, sobre todo arritmias, la fibrilación auricular, que es frecuente, ¿no? O sobrecarga de volumen, o sea, hay un paciente, lo están viendo ustedes, son internos, etcétera, y a ese paciente le dan excesiva cantidad de, de lo hidratan excesivamente, no necesitando ser muy hidratados. Entonces, estos sufren una sobrecarga. Y eso se ve mucho más en pacientes adultos mayores. Otras alteraciones, miren, alteraciones ya de la estructura torácica también puede producir insuficiencia respiratoria. Ya les dije los traumatismos torácicos en los accidentes no automovilísticos generalmente. El neumotórax, que es la penetración de aire hacia la pleura. Entonces, al penetrar el aire a la pleura, trae como consecuencia que que el aire que está en la pleura presione al pulmón y lo colapse, condición de insuficiencia respiratoria. El tórax inestable, ¿no? También secundario a traumatismo. Luego, alteraciones de las vías aéreas superiores, como por ejemplo inflamaciones del epiglotis. Esto se ve más en niños. Espasmos de glotis, ¿no? Cuando hay espasmo de glotis. Esto ocurre, y esto lo llevaron ustedes en la clase de shock, donde en la clase de shock, cuando se coloca una inyección o cuando la persona es sensible a un alimento, como mariscos, por ejemplo, entonces desencadena liberación de histamina. Y dentro de las manifestaciones que tiene el paciente, va a la glotis y en la glotis produce espasmo. Y eso es lo que lo mata al paciente, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y eso se maneja generalmente con adrenalina. Se coloca adrenalina a la vena o directamente al corazón para salvar al paciente. Luego el cuerpo extraño que se ve mucho en niños, ¿no? Están jugando con algo y aspiran y obstruye pues la laringe. O en pacientes que tienen hemoptisis masiva. Ya saben que hemoptisis es sangrado del aparato respiratorio. Y hay una clasificación de hemoptisis. Generalmente los pacientes no vienen pues sangrando muchísimo, ¿no? Pero hay pacientes que sí pueden sangrar masivamente, más de 1500 en 24 horas, o más de 150 mililitros por hora. Entonces, estos pacientes son los que pueden obstruir la vía respiratoria y condicionar insuficiencia respiratoria. Luego, alteraciones de las vías aéreas bajas y del parénquima pulmonar. A la cabeza está el asma. En el asma se desencadena porque hay alergenos. En estas épocas, en el cambio de clima, los pacientes que son sensibles, que sufren de asma o de hiperreactividad bronquial, ellos en estas épocas, con más humedad, más ácaros, entonces esos ácaros eliminan sustancias que son sensibilizantes que van a actuar a nivel de la mucosa bronquial, y en la mucosa bronquial van a producir inflamación. Y el mecanismo fisiopatológico del paciente asmático hiperreactivo es la inflamación. Y la inflamación, ¿qué va a hacer? Obstruir el bronquio, aumentar la cantidad de secreción de los bronquios, se vuelve filante como si fuera el moco, y también contrae la musculatura de los bronquios. Entonces, por esos tres mecanismos, el paciente hace obstrucción bronquial y, lógicamente, va a desencadenar la disnea. Hoy en la mañana mi grupo veíamos un paciente con asma que llegó por ese motivo, ¿no? Se había descompensado, etcétera, y el paciente se sentía con mucha dificultad para respirar. Entonces, un mecanismo de hipoxemia, si le tomamos un AGA a ese paciente, seguramente que le vamos a encontrar hipoxemia, ¿no? Luego, en la neumonía, o sea, un germen migra, va hacia el alveolo, como por ejemplo el neumococo, y produce una consolidación o una condensación. Eso produce hipoxemia. Igual en el EPOC reagudizado, ya lo comentamos, en los pacientes con enfisema, o sea, por destrucción de parénquima pulmonar, en los pacientes con atelectasia, o sea, pacientes que se obstruye un bronquio y como consecuencia se colapsa el pulmón que corresponde a ese bronquio, o sea, produciendo una atelectasia. Y la atelectasia va a condicionar hipoxemia. Cuando hay contusión pulmonar,
cuando hay síndrome de distrés respiratorio del adulto, o cuando hay edema pulmonar, o cuando se produce tromboembolismo pulmonar. Y hablamos de las alteraciones del postoperatorio. En estos pacientes hay reducción de la ventilación tras una cirugía. Ya les comenté torácica y abdominal, pero importantes, ¿no? En ellos va a disminuir, dijimos, la capacidad vital. Y también baja presión inspiratoria de oxígeno, grandes alturas, ¿no? Más de 3.000 metros, van y se descompensa a la persona. O ya les comenté también la intoxicación por gases, ¿no? Eso en los incendios. Entonces, la clínica de la ira. Eh, la insuficiencia respiratoria aguda generalmente da hipoxemia, generalmente da hipoxemia. El aumento de la presión parcial de CO2 es opcional, depende de qué está condicionando la insuficiencia respiratoria aguda, como acabamos de decir. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un paciente, con fines didácticos, por supuesto, también les voy a comentar, que tiene hipoxemia, entonces puede tener manifestaciones cardiovasculares que dependen de la hipoxemia, ¿no? Por ejemplo, la taquicardia aumenta la frecuencia cardíaca, el paciente puede tener hipertensión arterial, por eso es que a los pacientes que suben a altura hipertensos le dicen que dupliquen la dosis de su tratamiento. ¿Por qué? Porque la hipoxemia le sube la presión al paciente, al hipertenso. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Pueden producir arritmias, extrasistolia, por ejemplo. Hay vasodilatación coronaria y cerebral, ¿no? Como mecanismo compensatorio. Y cuando ya la hipoxemia es muy acentuada, el paciente puede ir al shock. Bien, entonces, datos importantes de insuficiencia respiratoria son la disnea. No deja de tener disnea el paciente en insuficiencia respiratoria aguda. Y puede tener tirajes. Los tirajes es un bajo relieve que se presenta, ya lo comentamos en la clase, eh, cuando el paciente respira, es un bajo relieve, que puede ser supraesternal, supraclavicular, infraclavicular, que puede ser intercostal o también epigástrico, ¿no? Son los tirajes. El tiraje indica siempre insuficiencia respiratoria. Y en otras circunstancias, en insuficiencia respiratoria, puede haber también cianosis, sobre todo de tipo central. Ya con fines didácticos, un paciente solo tiene hipercapnia. Generalmente están superpuestas, ¿no? El paciente que tiene hipercapnia tiene hipoxemia, definitivamente, como les se presentaba en un cuadro. Pero lo dividimos acá. Decimos solamente hipercapnia tiene este paciente, ¿no? Pero están superpuestos, no olvidar. Entonces, este paciente con hipercapnia, ¿qué puede tener? Acidemia, porque aumenta el CO2, ¿no es cierto? Como consecuencia, puede tener alteraciones neurológicas. Una de las características especiales del aumento de la presión parcial de CO2 es la somnolencia. Ustedes lo ven al paciente somnoliento, etcétera, lo ven confuso y tiene mucho dolor de cabeza porque hay vasodilatación compensatoria, vasodilatación cerebral. Y este flapping es consecuencia de la acidosis. O sea, cuando hay ácido, no todos los pacientes pues entran en acidosis. Y cuando eso continúa, el paciente puede ir al coma. Dentro de las alteraciones cardiovasculares del aumento de la hipercardia o de la hipercapnia, pueden haber arritmias, extrasistolias, taquiarritmias, puede haber taquicardia en estos pacientes, como les decía, vasodilatación, ¿no? Compensatoria. Y también se puede presentar lo que se llama hipercrinia. Hipercrinia es el aumento de las secreciones del cuerpo. Entonces, como aumentan las secreciones del cuerpo, estos pacientes hacen diaforesis, o sea, aumento, sudan demasiado, etcétera, tienen diaforesis, pero también pueden aumentar el aumento de las secreciones como del ácido clorhídrico, del jugo pancreático, etcétera. Y un ratito, y estos pacientes, como les dije,
pueden tener vasodilatación cerebral, ¿no? Esta vasodilatación cerebral trae como consecuencia una mayor producción de líquido cefalorraquídeo. Y como consecuencia de la mayor producción de líquido cefalorraquídeo se produce hipertensión endocraniana. Y los síntomas de hipertensión endocraniana son la cefalea que estábamos comentando. En estos pacientes puede haber vómitos explosivos, sin náuseas previas, sin arcadas, sino vómitos explosivos. De un momento a otro, ¡boom!, vomitan. Y cuando es larga data, si ustedes hacen un fondo de ojo, pueden encontrar edema de papila, ya, en estos pacientes. A estos pacientes que hacen este tipo de problemas, o sea, tienen todos los síntomas como si hubiera un tumor, pero no hay tumor. Es la hipertensión endocraniana condicionada por el aumento del PCO2. Por eso a eso también se le llama síndrome pseudotumoral. Le dicen algunos, ¿no? Síndrome pseudotumoral. Bien. El diagnóstico diferencial de la insuficiencia respiratoria es con síndrome de hiperventilación crónica, una acidosis metabólica severa, por ejemplo, un paciente diabético descompensado, o en pacientes que tienen anemia severa. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ya les comentaba, ¿no? El diagnóstico es clínico y también gasométrico, ¿no? De laboratorio. Pero uno puede sospechar, ¿no?, que un paciente tiene insuficiencia respiratoria, ¿no? Un paciente tiene, ustedes están en Chumbivilcas haciendo su, su serum y, y encuentran a un paciente que tiene un posible derrame pleural. Y ese paciente aumenta su frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque el derrame pleural está comprimiendo el pulmón, está colapsándolo. Entonces se va a tener hipoxemia porque uno de los pulmones va a sustituir la función del otro. Entonces ese paciente está haciendo, si aumenta su frecuencia respiratoria y está con disnea, está haciendo insuficiencia respiratoria. Y la causa posible, lógicamente, es el derrame pleural. ¿Cómo se soluciona? Sabiendo en primer lugar qué condiciona la insuficiencia respiratoria. Lo punzan al paciente mejor. Pero hay pacientes que van a ir a la insuficiencia respiratoria y que no se pueden solucionar en un lugar lejano. Por ejemplo, el Guillain-Barré. El Guillain-Barré, ustedes una vez que sospechan y que están en insuficiencia respiratoria, lo derivan, porque va de repente a necesitar apoyo ventilatorio con máquinas, ¿no? Y eso no hay, lógicamente, en lugares lejanos. Entonces, es la sospecha clínica. Nuestro paciente tendrá, sobre todo, disnea, ¿no? Y el paciente puede encontrarlo con tirajes, etcétera, con aumento de la frecuencia respiratoria, eh, y a veces cianosis, ¿no? ¿Cómo se confirma? Esa es la sospecha clínica. Se confirma con el examen de gases. Eso se puede hacer en los lugares donde hacen análisis de gases, no en todos los sitios. En lugares a veces de atención primaria, acá en mismo Lima, y en lugares lejanos cuando hagan su serum, casi no van a tener esta opción, o sea, para poder confirmar. Pero es muy importante saber, muy importante saber que, que la causa, la etiología, ya les he dicho, siempre la insuficiencia respiratoria es un síndrome y siempre está condicionado por algo. Entonces hay que saber cuál es el diagnóstico presuntivo de ese algo, de esa etiología, para ver si se puede solucionar en un lugar lejano o no, o van a necesitar el apoyo de lugares donde haya eh, mayor apoyo, ¿no?, de exámenes auxiliares y terapéuticos. Entonces, es importante la confirmación con el análisis de gas. Entonces, se verá la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2 y otros exámenes que les voy a comentar a continuación. Y el diagnóstico etiológico, que ya les dije que es sumamente importante. La insuficiencia respiratoria aguda se puede solucionar con aporte ventilatorio, con apoyo ventilatorio, etcétera, etcétera. Pero es importante, pues, ir a la causa, ir al diagnóstico etiológico para que también podamos darle tratamiento a esa posible causa o etiología y, lógicamente, mejoremos la insuficiencia respiratoria. Estos son los exámenes que hay en un AGA. Si ustedes hacen un AGA en un paciente,
Esos son los valores normales. El AGA se toma la muestra de sangre arterial y eso se manda al laboratorio, ¿no? Entonces ahí tienen el pH, miren, varía de 7,4 más o menos 0,04. El PCO2, 40 más o menos 4. Bicarbonato, el bicarbonato es 24 más o menos 2 mil equivalentes. Es importante el bicarbonato, después lo veremos para la diferenciación con insuficiencia respiratoria crónica. La presión parcial de oxígeno, 80, 97. Y la saturación de la hemoglobina es generalmente mayor de 98, ¿no? Esos son los valores normales. Y acá están, viene un paciente y lógica tienen el análisis de gas. Ustedes empiezan a preguntar, este paciente yo lo estoy viendo, que tiene disnea, que tiene, bueno, pongamos tirajes, etcétera. Yo quiero saber si a través del análisis de gases, si está en insuficiencia respiratoria aguda. Y la presión parcial, si la presión parcial de oxígeno es menor de 60, está en insuficiencia respiratoria aguda. ¿Ya? Es menor de 60, está en insuficiencia respiratoria aguda. Después se hacen la pregunta, ¿qué tipo de ira es? ¿No? Generalmente ya les dije que estas dos, los primeros tipos hay 1, 2. El 3 tiene que ser perioperatorio, el 4 tiene que estar en shock el paciente. O sea, lo que vamos a ver más tipo 1, 2. Entonces decimos, si está en insuficiencia respiratoria, ¿qué tipo es? Entonces, es tipo uno cuando el PCO2, además de la presión parcial de oxígeno disminuida, les estoy diciendo, el PCO2 está normal o disminuido. Ya les dije que compensatoriamente el paciente empieza a hiperventilar para tratar de compensar la hipoxemia. Entonces, generalmente el PCO2 se encuentra disminuida. Era tipo 1. O si el PCO2 es mayor de 50 milímetros de mercurio, ustedes están frente a un tipo 2. Bien, seguimos. Después, ahí en el AGA podemos ver también el pH, ¿no? El pH nos permite saber si el paciente está acidémico o alcalémico. Entonces, está acidémico cuando el pH es menor de 7,4 y está alcalémico cuando el pH es mayor de 7,4. Y esto es para ver si hay disturbio respiratorio o metabólico en el paciente. Entonces, ustedes van a ver esto, como está el PCO2. Si el PCO2 más de 40 milímetros, está en acidosis respiratoria. Si el PCO2 está en menos de 40 milímetros de mercurio, está en alcalosis respiratoria del paciente. Ahora, el bicarbonato nos sirve para la cuestión metabólica. O sea, en el primero nos permite saber el disturbio respiratorio y en este segundo, con el bicarbonato, nos permite saber el disturbio metabólico del paciente. Entonces, si el bicarbonato es menor de 24, el paciente podría estar en acidosis metabólica. Y si está el bicarbonato más de 24, está en alcalosis metabólica. Bien, seguimos. Vamos a ver. Bien, estos son ciertos métodos diagnósticos que se pueden usar a veces. Acá, si el disturbio respiratorio y es agudo o crónico, dice. En acidosis, en acidosis respiratoria, a veces uno calcula la disminución esperada de pH, que no está exactamente en el AGA, ¿no? Les dan una cifra, pero ustedes van a ser más exactos calculando la disminución esperada de pH. Entonces aplican esta regla, PCO2 menos 40 sobre 10. Cuando es agudo el proceso, se multiplica por esa constante 0,08 y cuando es crónica por una constante 0,03. Es bien usada esto. Y esto es el disturbio respiratorio en alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces aquí es el aumento esperado del pH, ¿no? Esa modificación puede haber. Entonces, se aplica 40 menos el PCO2 sobre 10. En aguda es 0,08 y en la crónica es 0,03.
esta es cómo calcular la gradiente alveolo arterial. Bueno, les estoy mostrando para que sepan, pero generalmente en el AGA ya les dan el gradiente alveolo arterial, la cantidad de la gradiente alveolo arterial, ¿no? Entonces, acá está de 8 a 15, hay algunos que consideran hasta 20, 25, ¿no? Entonces, la gradiente alveolar bien, es bien importante, pero ¿cómo se calcula la gradiente alveolo arterial? O sea, la gradiente alveolo arterial de oxígeno es igual a la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Les he puesto 8,15, pero ustedes van a encontrar de repente literatura donde consideran hasta 20 hasta 25, inclusive. ¿Y cómo se calcula esta presión alveolar de oxígeno que no viene en el AGA? Entonces, esta presión alveolar de oxígeno es igual a fracción inspiratoria de oxígeno por una constante barométrica que es 760 menos 47, que es otra constante, menos PCO2 sobre 0,8, que es otra constante. Ahí hay un ejemplo. Dice, paciente con presión parcial de oxígeno de 75 milímetros. La presión parcial de CO2, 25 milímetros. Y está respirando aire ambiente, o sea, es 0,21, ¿no? Aire ambiente. Dice, calcular la gradiente. O sea, la presión alveolar de oxígeno es a 0,21, que es el FiO2 que está arriba, por 713, que es la resta de 760 menos 47. Menos, acá está PCO2, acá está PCO2, acá, acá en esta, el PCO2, lo podrán ver, es 25 milímetros de mercurio. O sea, es la FiO2 0,21 más 713 menos este PCO2 que 25, que es el que le da el AGA ya, sobre 0,8, que es la constante. O sea, la presión alveolar de oxígeno es igual a 118,42. ¿Cómo calculamos la gradiente alveolar arterial? Ahí está, es 118 menos 75, que es el PO2, ¿no? La presión alveolar de oxígeno menos presión arterial de oxígeno. O sea, la gradiente alveolar arterial sería 43,48 acá. ¿Qué significa eso, no? De que la lesión es pulmonar en este paciente. O sea, nos puede indicar la gradiente, la lesión es pulmonar o la lesión es extrapulmonar. Por eso es importante. En el AGA también les ponen esta relación PAFI, que se usaba muchísimo en los pacientes con COVID. Acá está normal como 300, pero en una guía que ha hecho el Ministerio de Salud considera 400. Entonces, normal le ponen como 400, ¿no? Y hay después leve, 225 a 299, moderada, 175 a 224, severa 100 a 174 y muy severa menos de 100. O sea, ustedes en el paciente que está haciendo hipoxemia, como por ejemplo eran los pacientes COVID, le van, eh, hay algunos que están llegando cuando se está acabando la clase. Por ejemplo, Johanna, lo voy a admitir, pero tiene tarde. Entonces, y ustedes van calculando, van pidiéndole agas a cada momento o con la oximetría, pero con el AGA tiene que ser. Entonces van calculando esta relación PAFI, que es presión arterial de oxígeno sobre presión inspiratoria de oxígeno. Y si ven que eso se va deteriorando, baja 225, 775, 100, y a ese paciente ustedes no lo pueden manejar en casa, no lo pueden monitorizar en casa, como era antes con el COVID. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, yo lo he manejado en la casa, ¿no? Ellos me iban hablando de su presión arterial de oxígeno, ¿no? Entonces yo calculaba el PAFI ahí. Y, pero si iba bajando en forma paulatina, ya no se manejaba en casa, eso, tenían que ir al hospital. Importante entonces el PAFI, para saber cuándo necesitan apoyo ventilatorio. Esto, esto ya lo vimos, creo, sí. Esto es para ver la gradiente alveolo arterial. Miren, cuando la gradiente alveolo arterial es normal es porque es por hipoventilación, o sea, el problema es extrapulmonar. Polio, puede ser Guillain-Barré, problema de músculos, problema de centro respiratorio, etc.
Entonces, hay hipercapnia porque hay hipoventilación, falla ventilatoria, ¿no? Y está aumentada cuando el problema es pulmonar, ¿no? O sea, esos pacientes tienen hipoxemia y eso se corrige con oxígeno, ¿no? Ya creo que esto lo demostré. Vamos a esto. Hay otros métodos diagnósticos, la gradiente, les he dicho, y a veces se ha usado también, por ejemplo, en el COVID, a veces se pide un índice que se llama de ROX, que son siglas en inglés, ¿no? ROX, pero se llama el índice de ROX, se pedía. Y este índice se utilizaba para ayudar a la predicción de resultados clínicos de pacientes tratados con suministro de oxigenoterapia de alto flujo, o sea, el índice de ROX. Es importante, le estaban dando ya alto flujo a estos pacientes con COVID y le pedían pues su ROX para poder ver los resultados de ese alto flujo. Y está resultando. Entonces, este ROX se calcula por la relación que hay de saturación de oxígeno medida por oximetría de pulso y la fracción inspirada de oxígeno, que es el FiO2, sobre frecuencia respiratoria, ¿no? El mejor punto de corte que se ha considerado para el índice de roce es en 4,88. ¿Y por qué es importante este? Es importante porque es un predictor de éxito, o sea, lo que significa que es poco probable que el paciente progrese a necesitar ventilación mecánica. O sea, si el índice de ROX está bien, si ustedes le están dando aporte de oxígeno de alto flujo a un paciente, entonces esto les asegura casi que ese paciente, el paciente no progrese, por ejemplo, a necesitar ventilación mecánica. O sea, está resultando el tratamiento. Para eso usa este índice rojo, que les comento que es importante. Luego, hay, lógicamente, como vamos a averiguar, la insuficiencia respiratoria, les dije, es un síndrome, ¿no? Y tiene una causa siempre, una etiología. Entonces hay que averiguar la causa de etiología. Entonces, para eso ya pedimos exámenes en los pacientes. Es mandatorio siempre un hemograma, ¿no? Es mandatorio. En un paciente que tiene una infección, por ejemplo, es mandatorio. Y aún no teniendo infección. Después, la radiografía de tórax, que nos va a ayudar muchísimo eh, para muchas cosas, ¿no? Para diagnóstico de atelectasia, de neumotórax, de neumonía, etcétera, etcétera. También, ya les dije, el hemograma es básico. No se olviden, el hemograma es mandatorio en todos los pacientes que van a emergencia. Puede ser un electrocardiograma también en el paciente. Son exámenes complementarios, hasta tomografías, ¿no? Esta laminita es para hacer diferenciación entre insuficiencia respiratoria aguda y crónica. Es bien simple, pero ayuda muchísimo. Por ejemplo, en la aguda, la injuria es aguda, obviamente. Y en la crónica, la progresa la enfermedad, ¿no? Ya más de un mes, más de dos, de 3 meses, ya se considera crónica. Luego, en la aguda puede estar el pH anormal, o sea, ahí puede haber acidez. En cambio, en la crónica el pH es normal porque ha sido compensado, se compensa, se moviliza el bicarbonato. Y acá ha tenido la oportunidad el riñón de actuar. Y al actuar compenses el pH anormal, por eso que encontramos pH normal en la crónica. Y sí, mecanismo compensatorio, ¿no? En el caso de la aguda, en la crónica sí, hay compensación crónica, puede subir dos glóbulos rojos, la 2,3 difosfoglicerato. En la aguda es mal tolerado, en la crónica mejor tolerado. Y es importante, como les comenté en una de las láminas, el bicarbonato, no olvidar. En la aguda el bicarbonato no se altera. ¿Por qué? Porque el riñón no tiene tiempo de actuar, es 72 horas. En cambio, en la crónica sí tiene el riñón tiempo de actuar. Entonces, actúa a través del bicarbonato, ¿no? Entonces el bicarbonato empieza a elevarse, ¿ya? Empieza a elevarse en la insuficiencia respiratoria crónica. Y esta es la bibliografía.
Y algunas cosas otras para que tengan una idea. Es el tratamiento, por ejemplo. El tratamiento, ¿en qué consiste? Si tiene hipoxemia, hay que corregir la hipoxemia, ¿no? Puede ser con cánulas nasales, con la máscara con sistema de Venturi, máscaras de reservorio, y la ventilación no invasiva y la ventilación mecánica, ¿no? Que se usa en última instancia. Esto es el tipo de oxigenoterapia que le dan de flujo cuando la presión inspiratoria de oxígeno es 0,21. Primero con bigotera nasal, miren, cuando está en 0,24 el FiO2, le dan 1 litro, cuando esté en 28, 2 litros, en 32, 3, en 36, 4, en 40, 5, 44, 6. Cuando necesita mayor aporte de oxígeno, ya no le pueden dar a través de bigotera nasal, entonces usan la máscara con reservorio. Entonces tiene ahí un FiO2 60, le dan 6, de 77, de 88, de 99, de 96, 10. Y la máscara de Venturi, que lo usan para dar mayor flujo, ¿no? Y ahí están las relaciones, ¿no? Con la máscara Venturi. Ahí dan más flujo de oxígeno. Rápidamente, la vía aérea artificial es por intubación orotraqueal, intubación nasotraqueal, traqueostomía. Eso sí tienen que entrenarse después, ya cuando hagan clínica. Y para eso están los muñecos ahí en simulación para que practiquen cualquier cantidad, porque hay que practicar, si no uno pierde la pericia cuando uno deja de hacerlo. Ya los movimientos son groseros y no se puede hacer. Hay que estar dándole siempre. Cuando ustedes tengan que salir a hacer tienen que estar haciendo esto. Para eso lo tienen ahí en la sala de simulación y les van a enseñar. Pero no, una golondrina no hace el verano, no tienen que hacerlo siempre. ¿Para qué sirve? Para proteger vidas aéreas de aspiraciones. Se aspira por ahí, ¿no? Y entonces para administrar también FiO2, o sea, oxígeno, a mayor cantidad. También sirve para la ventilación mecánica o manejo de secreciones, ¿no? Esta es la ventilación mecánica, las indicaciones, esto es para conocimiento de ustedes, ¿no? Cuando hay apnea, cuando hay hipoxemia grave, cuando hay hipercapnia progresiva, como les comentaba, ¿no? Cuando el pH va decayendo, cuando se fatigan los músculos respiratorios, y las alteraciones de conciencia se van deteriorando. Y Glasgow va bajando en forma progresiva hasta menor de 8. Estas son las complicaciones de la ventilación mecánica, ¿sí? Para que tengan una idea. El barotrauma, borotrauma, las arritmias, disfunción renal hepática. Por eso que uno, en lo posible, uno debe tratar de que el paciente no llegue a ventilación mecánica. Que las complicaciones son muchas. Y este es, bueno, el tratamiento por la corrección de acidosis respiratoria, el mantenimiento del gasto cardíaco, tratamiento de la enfermedad de fondo, como ya les he dicho, porque la insuficiencia respiratoria es una consecuencia de algo, y hay que tratar también el problema de fondo. Y hay que prevenir las complicaciones, ¿no? Eso es en forma general. Bueno, con esto acabamos esta clase. No sé si habrá alguna pregunta. Todo claro, doctor. ¿Todo está bien? A ver, Sí, doctor, Sí, gracias. doctor. ya, muy bien, chicos. Entonces me despido de ustedes. Hasta luego.